seno? Un medio. Un medio. Le pongo la I. Adelante o atrás es indistinto. Hago las distributivas y ya tengo el número en forma binómica. ¿Se dieron cuenta? Que de la forma polar rescaté las coordenadas polares, pasé a la trigonométrica sin dificultad y haciendo un par de cuentitas llegué a la binómica sin dificultad. Si vos me preguntas qué dificultad tiene pasar de la polar a la binómica y acordarte el seno y el coseno de estos ángulos, que por lo general siempre les damos ángulos notables, ¿sí? Para que no se hagan lío con las cuentas. Si el ángulo no llegase a ser notable, si el ángulo no llegase a ser notable, no vamos a poder dar el valor exacto de la forma binómica. Así que lo podemos dejar en trigonométrica escrito ese número complejo. ¿Sí? Suponete, un ejemplo feo. Vamos a poner un ejemplo feo. ¿Tienen calculadora ustedes a mano? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, mira este número complejo. 8 por e a la 7 quintos de pi i. Bueno, voy a la trigonométrica fácil, ¿no? 8 por coseno de 7 quintos de pi más i por el seno de 7 quintos de pi. ¿Está bien? Pregunta, 7 quintos de pi, ¿es notable? ¿O es pariente de algún notable? No, ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Anda a preguntarle a la calculadora cuánto te da el coseno de 7 quintos de pi. Primero, 7 quintos de pi es un arco o un ángulo medido en radianes. Así que le tengo que decir a la calculadora, che, cuidado que te voy a meter los ángulos medidos en radianes. Así que la tengo que setear en modo rad. ¿Sí? Y cuando yo le pregunto a la calculadora cuánto da el coseno de 7 quintos de pi, me va a dar un número irracional que tiene infinitas cifras después de la coma y la calculadora solo me va a mostrar los 10 dígitos que entran en el visor. Por lo tanto, voy a tener que hacer la distributiva con el 8 y un número irracional al cual no le conozco todas las cifras, o sea que lo que ponga a continuación va a ser una aproximación del número complejo escrito en forma binómica. ¿Sí? ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando yo estoy trabajando, salvo que se indique lo contrario, me llegan a dar ángulos que no son notables, lo que voy a poner a continuación va a ser una aproximación del número complejo en forma binómica. Y si no, voy a cortar acá. Digo, ¿sabes qué? En forma binómica es 8 por el coseno de 7 quintos de pi más i por 8, 8i, o si quieren ponemos la i al final, como ustedes quieran. Hago la distributiva más 8 seno de 7 quintos de pi i. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Bueno, preguntale a Dios cuánto vale 8 por el coseno de 7 quintos de pi. Si no crees en Dios, preguntale al Buda o a la calculadora. La calculadora no te va a dar el valor exacto, te va a dar una aproximación racional. ¿Está bien? Entonces, cuando es así, es preferible dejarlo en forma trigonométrica. Cuando es un ángulo que no es de los que nosotros estamos acostumbrados a manejar. ¿Se entiende? Así que no se preocupen si vienen cosas feas. En el parcial no les vamos a dar cosas feas. Y si aparecen cosas feas, frenando la trigonométrica estaría bien. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Bueno, tengo que borrar acá para poder pasar a la próxima diapo, porque si no me llevo los dibujitos. ¿Cómo escribo este número en forma binómica y en forma polar? ¿Qué información rescato al toque? El módulo y el argumento. Bien, el módulo vale... 3. Ahí, estamos en este, ¿eh? Ah, Este ya estaba está, haciendo el de este ya lo arriba. hicimos.
El módulo es 2. ¿Y el argumento? 5 tercios. 5 tercios de pi. Gracias a Dios, 5 tercios es pariente de un notable, ¿no? Entonces, si tengo las coordenadas polares, ¿cuál de estas dos formas es la más fácil de escribir sin hacer ningún cálculo? La polar. La polar, que dice el módulo multiplicado por la exponencial, en donde a la unidad imaginaria y la vas a multiplicar por el argumento. Listo. Listo. Ahora escuchame una cosita. Verá, porque voy a hacer una chanchada. Voy a tratar de hacerlo lo más agradablemente posible. Voy a tratar. Vamos a ver si me sale. ¿En qué cuadrante cae el número, el ángulo 5 tercios de pi? Esto es una En circunferencia de el radio cuarto. 2. En el cuarto. ¿Sí? 5 tercios de pi cae por acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea que mi número complejo sería este. Dibujé una circunferencia de radio 2 por el módulo y el argumento 5 tercios de pi, di la vueltita, pero no me describe ahora. Sí, ahí está. ¿Este sería mi número complejo Z? Pregunta, ¿puedo llegar por un camino más corto acá? Menos un tercio. Bien, entonces, ¿puedo escribir este número complejo así? O si querés, para no hacerte lío con ese menos, lo escribís así. ¿Se acuerdan que dijimos? Sí, pero Que igual. podemos usar cualquiera coterminal con S. Bueno, 5 tercios congruente con menos pi sobre 3. ¿Puedo usar menos pi sobre 3? Sí, podés usar menos pi sobre 3. Sí. ¿Puedo usar 5 tercios? Sí, podés usar 5 tercios. Ah, pero escúchame, acá estoy escribiendo cosas distintas, pero se trata del mismo número. Se trata del mismo número complejo Z. Lo único que estamos haciendo es jugar con el exponente. El exponente puede usar el argumento principal o cualquier ángulo que sea congruente con ese. Entonces tenemos un montón de formas distintas de escribir al mismo número complejo en forma polar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Vieron que cuando presentamos la forma polar de Z dijimos es el módulo de Z por E a la alfa por I. Y dijimos que alfa era el argumento, cuando decimos el argumento principal, o el ángulo que forma el número complejo con el semieje real positivo, o cualquiera que sea congruente con ese. ¿Sí? Tenemos la libertad de elegir cualquiera. Bueno, puedo elegir 5 tercios de pi o puedo elegir menos pi sobre 3 porque menos pi sobre 3 y 5 tercios de pi son congruentes. Caen en el mismo punto de esta circunferencia de radio 2. ¿Por qué dibujo una circunferencia de radio 2? Y porque el número complejo tiene módulo 2, quiere decir que la distancia del 0 a donde caiga el número complejo es de 2 unidades. Entonces, todos los que viven en la circunferencia de radio 2 son candidatos. ¿Sí? El único que cumple con la condición de formar un ángulo de 5 tercios de pi es este que está acá. Ese es mi número Z. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿esa circunferencia sería trigonométrica también? No, si fuera trigonométrica, ¿qué radio tendría que tener? 1. 1. Lo que hice fue ubicar todos los números complejos de módulo 2. ¿Se acuerdan que dijimos que con el módulo solo no podíamos determinar cuál era el número complejo? Porque todos los que vivían en una circunferencia de radio 2 en este caso eran candidatos a ser el número complejo. ¿Se Entonces entiende? también lo que podrían hacer es analizar cuáles serían todos los que solamente cumplen el argumento 5 tercios de pi y ahí combinar. Al revés. Tenés este.
El único que mide 2 unidades, ponele que sea este, que es este. ¿Sí? Me voy unas cuantas diapositivas para atrás. Si yo te digo, dibujamos un número complejo cuyo módulo sea 2, y esa es la única información que te doy, ¿qué posibilidades dijimos que teníamos? Y todos los que se encuentran a 2 unidades del origen, ¿no? Bueno, todos los que se encuentran a 2 unidades del origen son los de esta circunferencia roja. El único que forma un ángulo de 5 tercios de pi es este de acá. ¿Sí? Si querés Sí, usar la profe, sí, sí. circunferencia trigonométrica como para ubicarte respecto de los ángulos, usala. Pero acordate que la circunferencia trigonométrica tiene radio 1 y nosotros estamos trabajando con números complejos cuyo módulo es 2. O sea que no vive en la circunferencia trigonométrica ese número complejo. Vive en un lugar del plano que no coincide con ningún punto de la circunferencia trigonométrica. En realidad lo que les quise mostrar, más allá de la circunferencia, radio 1, radio 2, radio lo que se te dé la gana, es que 5 tercios de pi menos pi sobre 3 comparten el mismo, son congruentes, ¿sí? El mismo punto sobre una circunferencia, no importa de qué radio. Si yo dibujo una circunferencia de cualquier radio y sobre esa circunferencia determino un ángulo de 5 tercios de pi o un ángulo de menos pi sobre 3, el punto sobre la circunferencia va a ser el mismo. Lo que estoy queriendo decir es que cualquiera de esos dos ángulos son válidos para poner en forma polar. Y si son válidos para poner en forma polar, también son válidos para poner en forma trigonométrica. ¿Sí? Y ya que dibujé la circunferencia, veo que es 5 tercios de pi o menos pi sobre 3 o cualquiera coterminal con ellos o congruente con ellos, cae en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante el coseno es positivo y el seno negativo. 5 tercios de pi es simétrico de pi sobre 3, que es mi notable del primer cuadrante. El coseno en pi sobre 3 vale 1/2 y el seno en pi sobre 3 vale raíz de 3 sobre 2. Así que este número escrito en forma binómica es 2 por el coseno de 5 tercios de pi, que vale 1/2, más y por el seno de 5 tercios de pi, que vale menos raíz de 3 sobre 2. Hago las distributivas y me queda 2 por 1/2, más por menos menos, raíz de 3 sobre 2 por 2, raíz de 3i. Y este es mi número complejo en forma binómica. ¿Sí? No importa si la i la ponemos adelante o atrás. ¿Quedó más o menos claro esto? Al principio cuesta digerirlo, pero después cuando uno se empieza a acostumbrar al módulo, al argumento, medio como le va a pasar de un formato a otro sin grandes dificultades. Preguntas. ¿Estamos para avanzar un cachito más? Sí, profe. No queda otra, che. Bueno, Pregunten, chicos, porque somos 70 participantes y bueno, siempre vemos que por ahí son algunos los que comentan y por ahí hay alguno que tiene alguna duda y otro no la quiere preguntar y yo la pregunto y lo ayudo también a un compañero, no es solamente a veces por uno mismo, sino también a veces por otros también, así que los instamos a que participen todos. no tengan vergüenza. Hay un dicho que dice vergüenza y plata nunca tuve, así que pregunten. Yo por ahora dudas no tengo, por ahí me va a surgir alguna después cuando haga los ejercicios, así que Dale. por ahí quedará para el Bueno, viernes. a partir de ahora vamos a empezar a sembrar dudas. Vamos a pensar en este ejercicio y después, Gonza, si querés hacer alguno de los del 8 que son de esta índole, este es el Vale. ejercicio 8C. Este que te ha puesto acá es el ejercicio de la práctica 2, 8C. ¿Sí?
Si yo les digo, decime cuánto vale el número z, menos 1 menos i elevado a la 6. Ni se te ocurra hacer esto. Si lo haces, sacate un seguro de salud mental, porque mira todas las distributivas que tenés que hacer. ¿No? Tengo que multiplicar 6 veces por sí mismo menos 1 menos i. Ni se te ocurra hacer esto. Si lo haces, vas a llegar a la misma conclusión, probablemente sí, si no te equivocas en el proceso. ¿Cuántas cuentas en el medio vas a tener que hacer? ¿Cuántas distributivas vas a tener que gastar? ¿Cuántas i cuadrado te van a aparecer en el camino que vas a tener que reemplazar por menos 1? Bueno, acá la idea es, mira, flaco, yo te hago menos 1 menos i elevado a la 6, pero ni loco te lo hago en forma binómica. ¿Sí? Ni loco te lo hago en forma binómica. ¿Cuál es la onda? Y bueno, tenemos dos formatos más. El formato trigonométrico y es medio pariente de la forma binómica, porque es la forma binómica, pero se mete el seno y el coseno en el medio. ¿Cuál es la opción más saludable? La opción más saludable cuando aparecen este tipo de cálculos, que por lo general son potencias, es las potencias calcularlas en forma polar. Siempre que tenga que calcular una potencia, salvo que sea un cuadrado, ¿no? Que vos decís es un binomio, bueno, me acuerdo del cuadrado de un binomio, lo puedo hacer sin mayor dificultad. Bárbaro, tirate con el cuadrado del binomio o con las distributivas, pero siempre que tenga que calcular una potencia, me conviene hacerlo en forma polar. ¿Por qué? Mira, supongamos que yo tengo que calcular z elevado a la n. Si yo a z lo escribo en forma polar, es el módulo de z por e a la i alfa, todo elevado a la n. ¿Estamos de acuerdo? Acá escribí a z en forma polar y lo elevé a la n. Ahora, la ventaja que tiene la potencia respecto de un producto es que se puede distribuir. ¿Sí? Entonces voy a hacer el módulo de z elevado a la n. ¿Y qué pasa cuando tengo potencia de potencias? Se Se multiplican. multiplica la Se potencia. multiplican los exponentes, ¿no? Y se terminó el ejercicio ahí. ¿Por qué se terminó el ejercicio ahí? Porque ya te calculé cuánto vale z a la n conociendo el módulo y conociendo el argumento. Calculo el módulo, le elevo a la n, fantástico. Calculo el argumento, lo multiplico por n, fantástico. Te di la respuesta en forma polar. Y una vez que te di la respuesta en forma polar, puedo pasar a la trigonométrica y a la binómica sin mayores dificultades. ¿Me explico? Una vez que vos ya calculaste la potencia en forma polar, es distribuir un exponente, nada más. Y una vez que ya tenés el resultado, de acá a la trigonométrica lo escribís automático. Y de la trigonométrica, calculando el seno y el coseno con una distributiva, llegaste inmediatamente a la solución. ¿Sí? Bien, ¿qué necesito para calcular un menos 1 menos i elevado a la 6 que está escrito en forma binómica? ¿Qué estaría necesitando? ¿Cómo tengo que escribir este El número? módulo y el argumento. Exactamente. Vamos con el módulo de z. Menos 1, parte real, menos 1, parte imaginaria. El Raíz de módulo es 2. la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, o directamente ya podemos poner raíz de 2, ¿no? Bien. Antes de calcular el argumento, voy a ver en qué cuadrante cae el número complejo menos 1 menos i. Es este, ¿no? Menos 1 menos i, tiki. En el tercer cuadrante. Genial. Porque yo sé que el seno de tita
es la parte imaginaria sobre el módulo. Y el coseno de tita es la parte real sobre el módulo. O la tangente de tita, causa lo que vos quieras, ¿eh? Es el opuesto sobre la hipotenusa. Bueno, menos 1 dividido menos 1 me da 1. ¿Sí? Bien. ¿Qué ángulo del primer cuadrante tiene seno y coseno igual a raíz de 2 sobre 2 o tangente igual a 1? Del primer cuadrante. Pi cuartos. Pi cuartos o pi sobre 4. Este es el del primer cuadrante, pi sobre 4. Pero este es un simétrico del tercer cuadrante, así que ¿quién es el argumento? No es pi sobre 4, es el que está en el tercer cuadrante. Menos 3/4 de pi. Bien ahí. Si voy en sentido positivo sería 5 cuartos. Si vengo en sentido negativo sería menos 3 cuartos de pi. ¿Puedo usar 5 cuartos porque con los negativos me hago lío? Sí, usa el que vos quieras, el que más te guste o el que más bronca le tengas. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Entonces, esta cuenta z a la 6 es menos 1 menos i a la 6, suponiendo que z es menos 1 menos i, la voy a escribir en forma polar. Menos 1 menos i elevado a la 6 en forma polar es el módulo de menos 1 menos i, raíz de 2, por e elevado, y acá poné lo que vos quieras, porque acordate que podés poner cualquier ángulo que sea congruente con menos 3 cuartos de pi o con 5 cuartos de pi. Usá el que te resulte más cómodo, ¿sí? Yo voy a poner el menos 3 cuartos de pi, pero si querés podés poner el 5 cuartos de pi. Y todo esto lo tengo que elevar a la 6. Bien, ¿qué dijimos que pasa con la potencia y el producto? Se distribuye. Raíz de 2 elevado a la 6 y e a la menos 3 cuartos de pi i multiplicado por 6 menos 3 cuartos por 6 multiplico. Sí. Bien, ¿simplifico el 6 con el 4? O bueno, hago menos 3 cuartos por 6 y después simplifico, como ustedes quieran. ¿Qué me quedaría? 9 ¿Menos? medios. ¿Cuánto? Menos 9 medios. Menos 9 medios. Bien, listo. Ya te dije quién es z en forma polar. ¿Cuánto vale menos 1 menos i a la 6? Esto que está acá. ¿Podemos jugar un cachito más? Sí. Raíz de 2 elevado a la 6 da 8. Por e a la menos 9 medios de pi i. Listo. Esta es la respuesta de lo que vale z. ¿Cuánto da toda esta cuenta? Toda esta cuenta da 8 por e a la menos 9 medios de pi i. Uy, pará, porque menos 9 medios. ¿Podemos elegir un congruente? Luego acá abajo así se ven lo blanquito. ¿Podemos elegir uno que sea congruente con menos 9 medios, que no sea tan feo? Vamos, menos 1 medio, menos 2 medios, menos 3 medios, menos 4 medios, menos 5 medios, menos 6 medios, menos 7 medios, menos 8 medios, menos 9 medios. ¿No conocen uno más lindo que menos 9 medios? Menos un Medio. medio. Menos ¿Y 1 medio de medio? pi. Sí. Sí. Bueno, entonces esto, gracias a la forma polar en donde alfa me habilita a escribir cualquier argumento que sea congruente con el argumento principal, podemos escribirlo de manera más amigable así, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y si no quiero negativos porque me hago lío con los negativos y los quiero escribir en positivo, en lugar de menos pi sobre 2, 3 medios de pi. Pi medio. 3 3 medios de medios. pi. 3 medios de pi. Sí. Y podés escribir todos los que se te canten. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta. A mí el ejercicio me dice calculemos. Y el número complejo me lo dieron en forma binómica. Y yo estoy respondiendo en forma polar.
¿La consigna dice algo acerca de en qué formato tengo que escribir el número? ¿El resultado? No. Entonces yo puedo decir respuesta 8 por E a la menos pi sobre 2i. Sí. Si el profe quiere que lo escriba en forma trigonométrica, bueno, si el profe quiere que lo escriba en forma trigonométrica, la respuesta sería otra, ¿no? No sería esa. ¿Cuál sería la respuesta si me lo piden en forma trigonométrica? Respuesta en forma polar. Dijimos que podemos decir z es igual a 8 por e a la menos pi sobre 2 igual a 3 medios de pi. Respuesta en forma trigonométrica. 8 por coseno Bien, de menos pi medios bien, más i por seno de pi medio. perfecto. Esta también es una respuesta válida. ¿Sí? ¿Y si la quiero en forma binómica? Te queda menos 4 pi. Ojo, ojo. Acá abajo. ¿Cuánto vale el coseno y cuánto vale el seno? Ah, perdón, sí. ¿Cuánto vale el coseno menos pi sobre 2? 0 el coseno, 0 el coseno. ¿Y el seno? menos 1. Menos 1. Esto es un 0. Entonces sería 8 por 0, 0, más 8 por menos 1, menos 8i. Bueno, esta sería la respuesta en forma binómica. ¿Sí? Pregunta. ¿Cuál es la forma más simple de calcular el número complejo menos 1 menos i elevado a la 315? Y en forma polar. Porque una vez que calculaste el módulo y calculaste el argumento, al módulo lo elevas a la 315, al argumento lo multiplicas por 315 y ya tenés la respuesta. En forma polar es una cuentita, distribuir el exponente, nada más que eso. ¿Está bien? Fíjate que elegimos otro argumento que era más cómodo para no dar tantas vueltas sobre la circunferencia. Pero si dejamos menos 9 medios de pi, no había ningún inconveniente. Si acá hubiésemos utilizado, en lugar de menos 3 cuartos, un congruente a menos 3 cuartos era 5 cuartos de pi, ¿no? 5 cuartos de pi. Y lo tenía que multiplicar por 6, ¿qué me quedaba? Simplifico, 15 medios. 15 medios también. ¿Cuántas vueltas tengo que dar para saber dónde cuernos cae 15 medios? Bueno, podíamos usar un equivalente a 15 medios, que iba a ser 3 medios de pi, o menos pi sobre 2. ¿Sí? Pero fíjense que cuanto más grande es el argumento que usamos, como lo tenemos que multiplicar por el exponente, más grande me va a quedar el resultado final. Más vueltas sobre la circunferencia voy a tener que dar para saber en qué cuadrante cae ese resultado. ¿Se entiende por qué siempre tratamos de elegir el de menor valor absoluto? Va a ser el que menos vueltas me va a hacer dar sobre la circunferencia. Bien, ¿cuál es la moraleja de este ejercicio? Si tengo que calcular potencias, conviene en forma polar. Si el ejercicio no me dice en qué formato tengo que dar la respuesta, lo más saludable es darlo en forma polar. Si el ejercicio me pide que dé la respuesta en forma binómica, primero lo calculo en forma polar, de la forma polar paso a la trigonométrica automáticamente y calculando la trigonométrica digo cuál es la binómica. ¿Sí? Bien, para practicar un poquito más esto, elijan ustedes qué ejercicio vamos a hacer ahora en este ratito que nos queda. Les dije del 8. Del ejercicio 8, elijan uno, digan cuál, piénsenlo y después lo corrigen con Gonzalo.
¿Cuál quieren hacer del 8? En El, el chat pusieron el el último, F. el H. El H, yo sabía que te iban a dar ese, Gonza. Era el más feo de todos. Bueno, fíjense qué dice la consigna del Bueno, 8. más o menos, más o menos. Tal vez no eligieron el más difícil. No, tiene una ventaja el De hecho, 8. de hecho Pide creo la que forma polar y la claro, trigonométrica nada más, me ¿no? ahorraron todo el trabajo. De hecho, Claro, si fuera forma parece, binómica, te mando un parece el beso más feo, grande. claro, claro, chicos. Ojo, que ese ejercicio parece uno de los más feos y termina siendo uno de los más fáciles de todos. ¿Sí? Termina siendo realmente uno de los más fáciles de todos. Porque, ¿qué tenemos? La gran deducción que saca Cari de todo esto es que para resolver potencias, la forma binómica no es la conveniente, ¿no? Que hacerlo en forma polar es hacer una distributiva de la potencia, mientras que hacerlo en forma binómica, tengo que multiplicar y hacer un montón de distributivas, ¿no? Entonces, en el caso de ese ejercicio que está escrito en forma trigonométrica, al fin de cuentas está escrito en forma polar, o sea, no está escrito, pero ya tengo la información hecha, no tengo que pasarlo. Sí, así que me estarían, si hacemos ese ejercicio, 3 estamos segundos haciendo, tardamos. eh, si quieren lo encaramos, pero ¿No estamos Hay, haciendo, hay, podemos hacer hay el ejercicios F? más interesantes para hacer. claro, hay ejercicios más interesantes, sí, 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 sí. No se puede hacer el F, bro. Hagamos el F me gusta un Ahí poquito está. más, el Dale, F para que asusta un poquito más cuando... asusta eh, más. Dejo de compartir, así puedes compartir vos. dale, para que voy a hacer una capturita. Ahí estamos. Ya está. Bravo. Hasta el 9 podemos hacer cómodamente, ¿eh? De la práctica para la clase que viene. La clase que viene vamos a abordar el tema de las ecuaciones en el conjunto de los números complejos y ahí ya estamos en condiciones de terminar la práctica. Cari, una pregunta. No sé si lo explicaron el lunes. ¿Explicaron solo la potencia o la multiplicación en general se explicó? ¿De complejos? Sí, en forma polar. No, en forma polar es lo que vimos hoy nada más. Ah, ok. Sí. Porque, No, hoy hablamos de polar. La clase pasada trabajamos solo con binómica. ok. No sé, si no, decime vos, si lo puedo explicar. Extiendo el concepto de la potencia a la Sí, si multiplicación querés, en sí. E forma... igual con lo que dijimos hoy, intuitivamente, sin meter nombres raros ni señores raros acá en el medio, y como que naturalmente sale. Pero mándale. Sí, sí, lo Sí, puedo. sí. Bien. Sí, sí. Eh, porque estuvimos haciendo la potencia, chicos, ¿no? Y hacer la potencia, al fin de cuentas, nos va a servir porque estamos multiplicando siempre la base, ¿no? Entonces, lo que podemos decir, podemos extender esto a qué pasa cuando los que multiplico no son todos iguales y los que multiplico son distintos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos multiplicar, y esto después lo podemos extender a la división, ¿no? Porque al fin de cuentas, multiplicación y división son operaciones inversas, pero comparten. eh, entonces, si nosotros tenemos un Z1, ¿no? Tenemos el módulo de ese Z1 por E elevado a la I por alfa, ¿no? Ese es nuestro primer número complejo. Cuando elevamos a la potencia, ¿sí? Vamos a ponerle un ejemplo que lo queremos elevar, ¿sí? A la N. Lo que vimos acá era que hacíamos propiedad distributiva, ¿no? De la potencia. Entonces nos quedaba el módulo de Z de ese Z1 elevado a la N por E a la I por alfa por N. ¿No? Eso fue lo que nos terminó quedando. ¿Sí? Pero si lo pensamos, vamos a suponer que es al cuadrado, ¿no? Vamos con un ejemplo claro y que sea al cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a decir, vamos con un complejo, puntualmente vamos con 2 por E a la I por un tercio pi. Es la I por un tercio pi. Y todo esto
al cuadrado, ¿sí? Pero no vamos a aplicar esa formulita que estuvimos haciendo, ¿sí? Sino pensemos en qué es la potencia, ¿no? Que la potencia 2 es multiplicar 2 veces a la base, ¿sí? Entonces, si multiplicamos 2 veces a la base, yo tengo 2 por E a la I por 1/3 pi por sí mismo, ¿no? Ahí me siguen, no sé si no hice nada raro, supongo, ¿no? Acá me quedó el pi medio, medio, medio. ¿Alguna duda con lo que escribí ahí? No, no. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Fíjense que nosotros ahí, los paréntesis están porque simbolizaban cuál era la base, yo le puse paréntesis, y como está elevado al cuadrado, está todo entre paréntesis, yo le volví a poner los paréntesis. Pero lo que une toda la cuenta, al fin, son signos por, ¿no? Los paréntesis no cumplen ninguna función. Esto está todo multiplicándose, son 4 factores que se están multiplicando. El 2, el e a la i por 1/3 pi, de nuevo el otro 2 y el otro e a la i a la i por 1/3 pi. Si yo esos paréntesis los podría desordenar, o sea, los podría sacar y la cuenta, como son todas multiplicaciones, propiedad conmutativa, las podría ordenar a mi gusto y que me quede 2 por 2 por e a la i por 1/3 pi por e a la i por 1/3 pi. ¿No? Entonces, resolvemos acá, 2 por 2, eso lo hacemos 4 por... Y acá tenemos una propiedad, ¿se acuerdan un poquito de las propiedades de las potencias? ¿Qué podemos hacer acá? Tengo dos, se me están multiplicando 2 potencias. Tengo 2 potencias que tienen algo en común, Se que es la suman base, que se los suman. exponentes. Como los exponentes. Perfecto, perfecto. Sumo los exponentes. Entonces termina quedando e elevado a la i por 1/3 pi más i a la 1/3 pi, ¿no? Entonces nos quedó 4 por e elevado a la i a la 2/3 pi, ¿no? El i y el pi acompañan, como si sumaríamos, ¿no? Y el 1/3 es el coeficiente, sumamos coeficiente y nos queda. ¿Se entendió lo que hicimos ahí? Sí, sí. Resolvimos la potencia, pero en vez de como potencia la resolvimos como una multiplicación. ¿Y qué fue lo que hacemos cuando multiplicamos? Cuando multiplicamos, ¿qué pasó con los argumentos? Que este era el argumento, perdón, con el argumento no, con el módulo primero, sí, ¿qué hacemos qué pasó con el argumento también, ¿no? Y después, ¿qué pasó con los argumentos? Con el módulo, ¿qué pasó? El módulo del primer número que multipliqué con el módulo del segundo número que multipliqué. ¿Qué operación ocurrió entre esos módulos? Se multiplicaron entre ellos. Se multiplicaron entre ellos. Acá justo tal vez no elegí el mejor módulo, porque 2 por 2 y 2 más 2 da 4 de las dos maneras, pero se multiplicaron, ¿sí? Entonces, los módulos se multiplicaron y los argumentos, el que antes era un Se tercio, sumaron los Sumaron. exponentes. y los argumentos se sumaron, ¿sí? La multiplicación, cuando resolvemos la potencia, los argumentos se multiplicaban, ¿pero por qué? Porque son siempre iguales, ¿no? Acá hubiese sido por 2, si son iguales. Pero la idea es que extendamos esto a qué pasa cuando los números complejos no son los mismos, ¿sí? Entonces, este argumento, en vez de elevarse, ¿no? Porque esto lo podríamos haber hecho como 2 al cuadrado y esto multiplicado por 2 y salía directamente. Pero cuando no son iguales, lo que vamos a poder hacer es esto, es multiplicar los módulos y sumar los argumentos, ¿sí? Y lo análogo para la división, dividir los módulos y restar los argumentos. ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos basándonos en lo que dimos, cómo vamos a proceder un poquito, porque ya acá no tenemos lo mismo, ¿sí? En todos lados, ¿sí? Sí, más o menos me siguieron con eso. Vamos a encargarle el ejercicio. Si tienen alguna duda, me preguntan.
Yo no estoy con el chat, no sé si alguien No, tiene profe, le hago una Sí, consulta. Cuando usted hizo la suma de los exponentes, sí. ¿no es 2i por 2 tercios de pi? No, porque las partes literales no. Si te acordás de suma de expresiones algebraicas, pensalo como si fuesen 2x más 3x, ¿no? ¿Qué nos da? Eso nos da 5x. La parte literal no se suma en sí, lo que yo sumo son los coeficientes. Hago un factor común, i por pi, ¿sí? Acá, un poquito zoom de nuevo. ¿Sí? Si yo tengo, en los dos términos tengo la i y el pi Sí, lo tengo común, ¿no? sí. Entonces, lo Tenés voy a 2i. reordenar, ¿sí? Mirá, lo ordeno así, un tercio por i por pi, ¿sí? Más un tercio por i por pi, Sí. ¿sí? Yo puedo sacar factor común i por pi en ambos términos, ¿no? Porque ambos términos comparten i por pi. Saco factor común y me queda un tercio más un tercio. Entonces nos queda i por pi Vamos, por tercios. 2 tercios, ¿sí? Ok. Esto sería la letra, ¿no? Más allá que en este son dos letras, pero al fin de cuentas sumamos coeficientes, ¿no? Cuando, No, cuando está bien, hacemos una disculpa. suma. No, no, No por había favor. entendido. Acordate Por que eso. la I la podés poner adelante, atrás, es indistinto Sí, porque sí. es conmutativo el producto. No había entendido el paso que he hecho, está perfecto. Sí. Yo a veces trato de seguir un poquito el orden de la fórmula. En lo personal lo hubiese ordenado ahí, pero también nos da lo mismo. Acostúmbrense a que es lo mismo, o sea, a leerlo, ¿no? A poder leerlo escrito en el orden que esté también, ¿no? La idea es que lo puedan hacer de las dos maneras. Esto lo voy a traer para acá. Bueno, vamos a ver qué nos sale con el ejercicio. Bien, ¿qué harían primero de todo esto? Yo me voy si me dan ese ejercicio. No sé, los 50 que quedaron en clase no sé qué harían. Yo me voy. Se puede pasar como Claramente no haría la una. distributiva. Bien, paso uno es no hacer la distributiva. Por lo menos sabemos qué no hacer, ¿no? Eso es un buen punto. Alguien estaba diciendo, creo que. Si se puede poner como producto en vez de división. Sí, lo Capaz que. podemos poner como uno sobre o potencia negativa. En el chat dice Eh, escribir los términos que tienen exponente a su forma exponencial. bien, ahí me gustó más. Eso sería el primer paso, ¿no? Expresarlos en vez de forma binómica, de forma exponencial. ¿Sí? Para la forma exponencial vamos a necesitar calcular el argumento, ¿sí? Lo voy a. Entonces, primero tenemos el módulo de raíz de 3 sobre 2 más un medio i. El módulo de este número complejo va a ser la raíz cuadrada, uy, qué feo me quedó, de raíz de 3 sobre 2 al cuadrado más un medio al cuadrado, ¿sí? Nos queda la raíz cuadrada de 3 cuartos más un cuarto, o sea que nos queda 1 eso, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Y ahora tendríamos que calcular el argumento de este número complejo, ¿no? El valor de tita, o de alfa, como le hayan querido, cada cual con la letra griega que se sienta más cómodo. Por ahí no, acá siempre, por lo general los profes ya manejamos siempre las mismas letras, porque después en la bibliografía también, ¿no? Buscan un video en YouTube, buscan un libro, un apunte, y van a ver que aparece el argumento del número complejo, lo van a ver siempre con tita, y este lo pueden muchas veces encontrar con la letra griega eh, Rho, así que ahí se los mencionaba, creo que Cari hoy lo dijo, no sé si le escribió cuál era para por No, las dudas, sepan. puse la Bien, R, bien castellano, bien en español. coseno de tita, ¿sí? Si usamos el coseno, ¿se acuerdan cómo era?
¿Cuál nos teníamos que quedar? ¿Era el A o el B, el coseno? El A. Era el A, ¿sí? Entonces, raíz de 3 sobre 2, sobre 1 sería, ¿no? Porque es sobre el módulo, así que sobre 1 no lo voy a escribir. Coseno de tita, raíz de 3 sobre 2, y seno de tita, nos quedamos con el B, que es un medio. ¿Cuál es entonces tita de todo esto? Pi sobre 6. Pi sobre 6. Exactamente. Muy bien. Entonces, para la forma exponencial, ya podemos ir escribiendo acá en la cuenta y nos va a quedar, ¿sí? El 1 hace falta que lo escriba, o lo puedo obviar si quieren, ¿no? El módulo, acuérdense, módulo por E a la pi sobre 6 por I, y todo esto elevado a la 3. Y hacemos lo propio abajo, ¿no? Ya se pueden ir acordando algunos más o menos de memoria. A ver si. Para no hacerla tan larga, pues ya son 4 y 10 y no los quiero Y seguir demorando ponele más. el de abajo, el que es -1 menos I. Claro, ¿qué Ese módulo ya se tiene? sabe que se puede, para poner, en el caso de un parcial, se hace la circunferencia trigonométrica y vos lo señalás. Y señalás que tiene el mismo cateto en X y el mismo en Y. Se sobreentiende que es coterminal a pi sobre 4, ¿no? Sí. Ahí yo no tengo autoridad para corregir, así que le dejo a Cari que Ahí conteste voy eso. yo, ahí voy yo. Mirá, si vos tenés que dar el módulo del argumento, de alguna manera nos tenés que dar señales de que vos sabés cuál es el módulo del argumento. Bueno, el módulo es una cuenta pavota que la podés hacer mentalmente, pero si dibujaste el número complejo y sabés en qué cuadrante cae y ponés el ángulo que corresponde, te vamos a decir que está bien, porque no tiene ningún sentido poner el seno, el coseno, si son más o menos siempre los mismos números complejos. Lo importante es que haya algo. ¿Eh? Si está el dibujito y vos decís el argumento es menos pi sobre 4, o 3 cuartos de pi, 5 cuartos de pi o el que sea, si está el dibujito y coincide, te vamos a poner que está bien. Y si no está el dibujito, bueno, escribí o el seno o el coseno, la tangente y da alguna señal de cómo encontraste el argumento. Si vos me preguntás a mí, yo siempre aconsejo que dibujen el número complejo para saber en qué cuadrante cae, porque a veces ponen un simétrico del primer cuadrante que no es el que representa el número complejo. Capaz que ponen uno del segundo, uno del tercero, uno del cuarto. Entonces, si vos dibujás el número complejo, no hace falta aclarar más nada, sobre todo cuando son casos así tan sencillos. Y esto recién lo hicimos elevado a las 6, así que podemos robarnos la información de ahí también. Sí, exactamente. ¿Sí? -1 menos I, si se acuerdan el módulo, si no se lo acuerdan, lo piensan con Pitágoras un segundito, sería 1 al cuadrado, perdón, -1 al cuadrado, más -1 al cuadrado, nos queda raíz de 2, ¿sí? Raíz cuadrada de 2. Y el argumento, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál era? De hecho lo hicimos y buscamos un -3/4 montón. era. Era -3 cuartos de pi, exactamente. -3 cuartos de pi por i. Todo esto va a la 5. Y el menos i también lo podríamos pensar relativamente Y el fácil. menos I sería un segmento de, o sea, está para abajo, en el eje de la I para abajo. Bien, o sea que tiene argumento, ¿cuánto tiene? Perdón, módulo. 1. Es 1, ¿sí? ¿Lo escribimos, no lo escribimos? Por ahora lo escribo de última, en el próximo paso los borramos. Módulo 1 y el argumento, Ese Y sale a ojo, ¿eh? menos pi sobre 2. menos pi sobre 2, exactamente. Menos pi sobre 2 por i. ¿Sí? Bien, y ahora vamos a usar un poquito lo que les expliqué hace un ratito, ¿no? Primero vamos con la potencia y después vamos con eso. Para la potencia distribuimos, nos queda 1 al cubo, eso nos va a quedar 1, y el E nos va a quedar potencia de potencia y se multiplica, ¿no? Entonces nos queda E, 1 al cubo nos queda 1, y E nos queda 3 sextos pi. Después simplificamos si quieren, ¿sí? Si quieren, no, simplificamos, pues vamos a dejar esa fracción.
Y en el denominador nos va a quedar raíz de 2 elevado a la 5. ¿Cuánto nos queda? Voy a hacer un calculito auxiliar, si quieren acá, raíz cuadrada de 2 elevado a la 5. 16, ¿no es? No, porque nos queda, bueno, podría estar adentro, ¿no? Es 2 a la 5 y la raíz de todo eso, ¿sí? 2 por 2, 4, por 2, 8, 16, 32, ¿no? El exponente es impar y el índice de Sí. la raíz es par. Te va a sobrar uno con raíz Les que va a otro con sobrar raíz. uno, ¿sí? La idea, lo que pueden hacer acá es que digan raíz de 2 a la 4 por raíz de 2, ¿no? Eso nos daría 5. Esta nos termina quedando, simplificando 2 al cuadrado, ¿sí? Por raíz de 2 y nos queda 4 raíces de 2, ¿sí? O raíz cuadrada de 32, que también sale, sí, factorizando. Depende de qué se acuerden ahí de la secundaria. Así que acá nos quedan 4 raíces de 2 y este se multiplica acá con el exponente, o sea, nos queda e elevado a la menos 15 cuartos de pi por i. Todo este a la e a la menos pi sobre 2i. Vamos hasta ahí. Bien, vamos a seguir acá. El numerador lo vamos a dejar, ¿sí? O podemos restar. Hay varias formas, ¿no? Ya tenemos varias cositas ahí para hacer, ¿sí? Si queremos hacer todos los argumentos en una sola cuenta, acá tenemos, perdón, todos los módulos en una sola cuenta, acá tenemos un 1, acá tenemos un 4 raíces de 2 y acá tendríamos otro 1 de acá. Si seguimos lo que dijimos hoy, cuando multiplicamos dos números complejos, los módulos se multiplican, cuando dividimos dos números complejos, los módulos se dividen, así que, sí, perdón, está bien, los módulos se dividen. Así que podemos seguir esas operaciones. Nos quedaría el 1 de arriba dividido el 4 raíz de 2 por el otro 1 que tenemos. Si escribimos todo completo, tantos unos, supongo que no los van a escribir. Y siguiendo las propiedades de la potencia, tenemos el 3 sextos de pi, que lo podemos escribir como un medio, si lo simplificamos, un medio de pi por i. ¿Sí? Y los que están abajo, ¿sí? Los que están en el denominador de la fracción esa, están restando, ¿no? Porque, si se acuerdan las propiedades de la fracción, ¿no? Cuando multiplicamos potencia igual base sumamos, cuando dividimos potencia igual base restamos, así que este va a estar sumando, porque nos va a quedar menos 15 cuartos de pi por i, o sea que lo podemos pensar como más 15 cuartos de pi por i. Y este sucede lo mismo, nos termina quedando más un medio de pi por i. ¿Sí? Hacemos esa última cuentita y nos queda el resultado. Este lo pueden racionalizar si quieren, si no lo pueden dejar así. No sé, Cari, ahí si ustedes si piden algo que no lo pueden dejar. No, es indistinto porque ya de Mm, por sí es bastante fiero, así que si ¿sí? hubiesen dejado raíz de 2 a la quinta también se lo consideramos. ¿Sí? Y acá tenemos 2 más 15 más otros 2, ¿sí? Si buscan fracciones con un denominador, tenemos 19 cuartos, 19 cuartos de pi por i, ¿sí? Que ese 19 cuartos lo podríamos ajustar, ¿no? ¿Sí? Separamos si quieren en los cuartos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otra vuelta van a ser 16. 17, 18, 19. ¿Sí? O sea que este lo pueden estar cambiando si quieren por el 3 cuartos de pi, 3 cuartos de pi por i. ¿Sí? Y ahí queda un poco un chino. Yo no soy la persona más prolija del mundo escribiendo claramente.
Después de ahí a la trigonométrica es automático, o sea que ya el trabajo más duro se logró. Chicos, Sí, por las dudas les digo, todo esto que les acaba de explicar Gonza del producto, del cociente, de los números complejos, en la página 11 del material lo tienen formalizado. Ustedes tengan en cuenta que nosotros a veces no decimos todo lo que está escrito en el texto porque es una cuestión de que vamos a lo más importante. Pero quédense con lo que está escrito en la teoría, ¿sí? Lo que les acaba de explicar Gonza está detallado en la página 11 de la unidad 2. Después lo que queda es sentarse y hacer los ejercicios y practicar, ¿eh? y Como preguntar, dijo un chicos, y compañero, preguntar. interpretar. Como dijo un compañero, ¿yo puedo poner que el módulo directamente es raíz de 2? Sí, porque como trabajamos por lo general con ángulos notables para que el lío no esté puesto en el cálculo, sino en lo que ustedes ya saben, los numeritos van a ser casi siempre los mismos. Entonces, si vos dibujás el número complejo y marcás las coordenadas y decís, me di cuenta por el dibujito que el módulo es tanto y que el argumento es tanto, está bien, no te vamos a hacer escribir tanta fórmula del cohete. Pero que tenga el dibujito. Si no hay nada, si está el número complejo y el módulo del argumento y nada que indique de dónde lo sacaste, te vamos a preguntar de dónde salió. Pero si por lo menos te hiciste un dibujito, hiciste la deducción mirando el dibujo, bueno, vamos a entender que te diste cuenta de dónde salían esos valores. Hacemos el esfuerzo. Y Bueno, pregunten, chicos, sí, todas las Genial. clases. Nosotros cuando arrancamos siempre vamos a estar preguntando si tienen alguna duda de la clase anterior, ahí aprovechen, hagan todos los ejercicios de la guía, consejos también de estudiante, ¿no? Yo tengo Eh, una duda nada más, pero no con el ejercicio, sino con la cuenta. Porque sí, esa cuenta de raíz de 2 a la 5 yo lo había pensado, capaz que algún error mío de la calculadora, por eso en la calculadora, no, como en lugar de raíz de 2 como 2 a la 1 medio y todo eso a la 5. sí, Y sería a cuando las cinco hago, medias. multiplico la potencia, me queda 2 a la 5 medio. Y sí. Sí. eso en la calculadora me dio 16, por eso había dicho 16. Mm, No, no, no no, debería. Volvé a no probarlo, porque por ahí te 16. hizo. Ah, Hasta puse Ah, ya lo paréntesis adentro. funcionalizó. hizo 2 a las 5 y después dividió por 2. Hizo eso la calculadora. Entonces te hizo 32 dividido 2 y te dio 16. Claro, Ojo, tenés que poner el exponente entre ¿sí? paréntesis. La Claro, fracción hace por eso. exponente entre paréntesis. Porque la calculadora no sabe si tiene que elevar a las 5 y después dividir por 2 o elevar a las 5 medios. ¿Lo Ah, hiciste está bien, con, está bien. ¿lo hiciste con el cosito de fracción o le pusiste dividido? No, 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 lo hice con el botón de fracción. Mira, raro, porque generalmente el botón de fracción lo suele interpretar, pero así tendría que, ¿no? Bueno, en verdad con la calculadora sería algo así como 2 el sombrerito, 5 medio. Sí, sí. No, el ¿Sí? objetivo es que no se enrosquen con esas cosas. Es preferible que si no saben cómo. Yo siempre pongo el ejemplo, es como querer cortarte el flequillo a vos mismo sin espejo. Te puede salir bien o te puede salir un mal traste. Entonces, si tenés dudas, deja raíz de 2 elevado a la 5. Antes de meter la pata, prefiero que dejes el raíz de 2 elevado a la 5. O como dijo Gonza, meter el 5 adentro y poner raíz de 32 en el peor de los casos. ¿Sí? Pero no se hagan lío con tratar de dejar las cosas más lindas si no lo tienen muy claro, ¿eh? Porque te puede salir como el traste. Ten en cuenta que un medio, o esa raíz que es un medio, ¿no? Como estos dos se multiplican, son conmutativos entre sí, ¿no? Los puedes cambiar, el 5 con el un medio. Entonces, por eso podemos meter, es lo que nos habilita meter el 5 ese y que nos quede a raíz de 32 y listo. Buenísimo. Bueno, hasta el ejercicio 9 con lo que contamos la clase pasada y hoy, van a poder hacer sin problema. Si alguno se copa y lee toda la teoría y en la pestaña de sitios hay un videíto que subió una profesora de otra comisión acerca de las ecuaciones algebraicas. Si leen un poquitito más, la clase que viene vamos a cerrar todo lo que es ecuaciones. Si ustedes tienen la teoría medio avanzada, le podemos meter pata a la práctica. ¿Sí? Si no, vamos a tener que hacer un par de explicaciones y algunas cuentitas entre medio que nos terminen de convencer y después hacer los ejercicios.
pero traten de avanzar todo lo que más puedan. Hasta el ejercicio 9 no tendrían por qué tener alguna dificultad en la resolución, porque con lo que dimos hoy están en condiciones de hacer todos los ejercicios hasta el 9. Y con un poquito de compromiso y tiempo, leo un cachito más, avanzo en la lectura y puedo avanzar en los ejercicios de la práctica. Nos extendimos un poquito del horario porque queremos hacer algunos ejercicios y que ustedes se lleven. Si no se pueden quedar después de las 4 un ratito, acuérdense que los viernes, antes de cursar con nosotros, a las 12 tienen una clase de consulta y a las 7 de la tarde tienen otra clase de consulta. Así que si no se pueden quedar en este horario a sacarse las dudas, se pueden conectar el viernes o antes o después de nuestra clase y siempre va a haber profes atendiendo las dudas, ya sea de los desafíos, de los resultados de cualquiera de las prácticas que hayamos trabajado hasta el momento. Si alguno tiene algún ejercicio para proponer y quiere practicar y se lo quiere proponer al profe, también estamos para acompañarlos, ¿eh? No se queden con dudas. Y hay que hacer. Buenísimo, profe. Muchas gracias. Bueno. Nos vemos. Recording stopped. Bueno, nos vemos el viernes a las 14.